Valentina Montero señaló la fotografía en la pantalla. Un automóvil ennegrecido y retorcido más allá de lo que aún merecía la palabra auto. Y lo dijo sin titubear: ese auto está muerto. Quien aún tenga esperanzas, está perdiendo mi tiempo. Cada cabeza en la sala de juntas asintió. Cada cabeza, excepto una. Cerca de la puerta trasera, un hombre con overol de técnico, con grasa aún en las manos, levantó la mano. Yo puedo arreglarlo. Unas cuantas risas bajas recorrieron el salón. Valentina miró su gafete: Gabriel Mendoza, técnico de taller. Miró la fotografía. Miró de nuevo a él. Luego sonrió, pero no con calidez. 30 días, dijo. A partir de mañana en la mañana. Que no te estorben. El hombre que dijo sí a lo imposible estaba a punto de mostrarles cómo se veía eso en realidad. Gabriel Mendoza no huía de nada. Esa era la parte que la gente siempre suponía y siempre entendía mal. No había escapado de Hermosillo. No se escondía en Guadalajara. Había tomado una decisión calculada, de esas que tomas cuando tienes 36 años y eres padre antes que cualquier otra cosa. Y había decidido que una vida más pequeña, construida con cuidado sobre terreno que él controlaba, valía más que una vida más grande construida sobre algo que podía derrumbarse otra vez. Despertaba a las 5:45 cada mañana. El tono de alarma en su teléfono era un sonido que su hija Emilia había elegido, un gallo tan alegre que resultaba molesto y tan honesto que funcionaba. Se vestía en la oscuridad, iba a la cocina, ponía el café, y luego entraba al cuarto de Emilia y se sentaba en la orilla de su cama exactamente 4 minutos. No la despertaba. Solo se sentaba. Era un hábito que había comenzado durante los meses más difíciles. 3 años atrás, cuando sentarse cerca de ella mientras dormía era lo único que lograba callar aquello que le revolvía el pecho. El hábito se quedó mucho después de que los meses difíciles quedaran atrás. Emilia tenía 6 años. Tenía el cabello oscuro de su madre y la costumbre de Gabriel de observar las cosas más tiempo del que la gente consideraba necesario antes de formarse una opinión. Cargaba un oso de peluche llamado Rayo, llamado así, como le explicó a Gabriel con toda seriedad, porque los osos eran rápidos. Gabriel nunca la corrigió. Rayo iba con ella a todos lados. Al supermercado, al parque, a la mesita junto a la ventana de la cocina, donde se sentaba por las mañanas a dibujar formas con crayolas mientras Gabriel revisaba la agenda del día. La agenda de ese lunes mostraba 2 servicios de transmisión, una inspección de frenos y un cambio de aceite de una camioneta de reparto que llevaba más tiempo del debido en el taller 3. Gabriel llevaba 7 meses trabajando en Autos Grupo Vital. Había aceptado el empleo porque quedaba a 40 minutos de la guardería de Emilia, porque el sueldo era decente y porque el jefe que lo entrevistó no hizo demasiadas preguntas. Gabriel puso su experiencia simplemente: 10 años en reparación automotriz. No mencionó que durante casi todos esos años había estado al frente de Restauraciones Mendoza, el taller que su padre construyó en Hermosillo desde la nada a lo largo de 3 décadas. Un taller que reconstruía vehículos que otros decían que no podían reconstruirse. Que se hizo conocido en círculos de coleccionistas del noroeste del país como el lugar donde llevabas los casos imposibles. No lo mencionaba porque el taller ya no existía. No de manera dramática. Simplemente se disolvió en los meses después de que Laura murió. Primero los contratos, luego el personal, luego los clientes que esperaron y luego dejaron de esperar, y finalmente el edificio mismo, vendido para cubrir las deudas que el dolor y la ausencia habían dejado acumular. Gabriel vio cómo se iba sin pelear. No tenía energía para pelear, y no estaba seguro de querer hacerlo. Hermosillo, sin Laura, era una ciudad que había tomado el color equivocado. Guadalajara no era mejor. Exactamente. Pero era diferente, y diferente era suficiente. Pablo Juárez, quien trabajaba en el taller contiguo al de Gabriel, notó algo en él durante las 2 primeras semanas. Se lo mencionó a 2 compañeros y fue ignorado ambas veces, pero siguió notándolo. Gabriel Mendoza podía poner la mano sobre el cofre de cualquier vehículo en las instalaciones, cerrar los ojos durante 30 segundos,
y diagnosticar el problema mecánico principal con una precisión que ningún escáner en el edificio podía igualar de manera consistente. No explicaba el método. Cuando Pablo le preguntó, Gabriel solo dijo que llevaba tanto tiempo haciéndolo que los sonidos y las vibraciones tenían un vocabulario que él había aprendido a leer. Pablo pensó en eso durante mucho tiempo y decidió que no era una explicación satisfactoria, pero probablemente era la más cierta. Esa mañana, Gabriel cruzaba el patio del taller cuando la plataforma entró por la puerta sur. La escuchó antes de verla. El sonido particular de un camión pesado que carga algo que se mueve ligeramente con cada movimiento, algo grande e inestable. Se giró. La plataforma llevaba una forma bajo una lona, y aunque estaba cubierta, el contorno era inconfundible para cualquiera que hubiera pasado suficientes años en compañía de autos clásicos americanos de una época irrepetible. Gabriel se detuvo. Lo miró 3 segundos. Luego volvió a caminar hacia el taller 1 y siguió trabajando. El vehículo en aquella plataforma tenía una historia que comenzó en una fábrica en Detroit, Michigan, en el otoño de 1969. Desde entonces, todo había sido complicado. El Dodge Charger /diagonal Tijami 1970, terminado en un color que la fábrica llamaba Naranja Go Mango. Un tono tan agresivo que se decía que se podía ver desde el otro lado de un estacionamiento en completa oscuridad. No era un auto común cuando era nuevo, y ahora era aún más raro. De la producción original de ese modelo con motor MI426 y transmisión manual de 4 velocidades, solo se sabía que existían 11 ejemplares en el país. Don Octavio Mendoza, sin parentesco con Gabriel, era dueño de uno de ellos. Don Octavio tenía 62 años y había pasado la mayor parte de 4 décadas haciendo y manejando grandes cantidades de dinero en bienes raíces y energía en Guadalajara. No era una persona sentimental, por regla general. Era preciso, paciente, y tenía una cualidad que la gente que trabajaba con él describía de maneras diversas, quietud o frialdad, dependiendo de si estaban en el lado que ganaba. Había comprado el Charger en una subasta privada en Querétaro el año anterior, pagando 1.200.000 pesos por él, que estaba por debajo de lo que merecía, pero por encima de lo que cualquiera en la sala estaba dispuesto a pagar. Planeaba restaurarlo, no venderlo, no exhibirlo para obtener ganancias, sino restaurarlo y conservarlo. La razón por la que lo quería era algo de lo que no hablaba en las salas de juntas ni en las reuniones de inversión. La razón era que su padre había tenido un Charger exactamente del mismo color, y ese auto fue destruido en un incendio en una bodega en 1984, cuando don Octavio tenía 14 años. Y hay cosas que te pasan a los 14 años por las que pasas el resto de tu vida corriendo o tratando de volver a ellas. 3 semanas antes de la junta en el piso 14, estalló un incendio en la bodega de almacenamiento de Grupo Vital, donde el Charger había estado guardado durante el periodo de evaluación previa a la restauración. El fuego consumió el 60% de los paneles exteriores del auto. El sistema de supresión inundó el compartimiento del motor. El chasis, expuesto al calor sostenido del incendio y luego al frío repentino del agua de los rociadores, se desplazó a lo largo del riel principal. El equipo de Jimena Ríos midió la desviación en 12 milímetros. Jimena era la directora de operaciones técnicas de Grupo Vital. Tenía 5 ingenieros trabajando con ella, y pasaron 13 días con el auto antes de llegar a su conclusión. La conclusión fue precisa y presentada de manera profesional. El costo de la restauración superaría el valor recuperable del auto. El vehículo era, en su evaluación profesional, una pérdida total. Don Octavio escuchó la presentación de Jimena desde el extremo más alejado de la mesa de juntas. No interrumpió. Cuando ella terminó, hizo una sola pregunta. ¿Hay alguien aquí?, dijo. ¿Que realmente crea que pueda arreglarlo? La sala no respondió. Don Octavio asintió una sola vez, terminó su café y se retiró. Valentina Montero tenía 38 años y había estado dirigiendo la empresa de su padre durante 5 años. Antes de eso, pasó 7 años demostrando a todos en el edificio, incluyendo, discretamente, a su padre, que entendía el negocio mejor que cualquiera a quien él pudiera habérselo entregado.
Tenía una licenciatura en Administración de Empresas del ITSM y una maestría en Finanzas de la Universidad Panamericana. Usaba ambos conocimientos como usa un cirujano sus instrumentos. Con eficiencia, sin adornos y siempre al servicio del resultado que ya había determinado como correcto. La empresa había aumentado sus ingresos en un 18% anual durante 5 años consecutivos bajo su liderazgo. La edición mexicana de Expansión la había llamado el volante de hierro de Guadalajara, una frase que no le gustó pero que no disputó. Convocó a la reunión el lunes por la mañana porque el auto necesitaba una decisión, y las decisiones aplazadas son decisiones mal administradas. Leyó el informe de Jimena durante el fin de semana, corrió los números de 3 maneras diferentes y llegó al mismo lugar que Jimena, darlo por perdido, recuperar lo que el seguro pagara y seguir adelante. No disfrutaba presentar esa conclusión a don Octavio. Él no era solo un cliente. Era el inversor individual no familiar más grande de Grupo Vital. Pero el sentimentalismo, en la estimación de Valentina, era algo a lo que le hacías espacio después de que los números estuvieran resueltos, no antes. Terminó su presentación, expuso su conclusión y estaba organizando los puntos para el siguiente tema de la agenda cuando Gabriel levantó la mano. Ella lo miró como a veces miraba las variables en los modelos financieros que no se alineaban con las expectativas, primero con atención, luego con evaluación. Estaba parado cerca de la puerta trasera. Lo habían llamado a la reunión específicamente para confirmar un detalle técnico en el informe de Jimena, lo cual había hecho, y desde entonces había permanecido en silencio. No era joven ni viejo. Tenía el tipo de manos que muestran su historia. Y ahora le estaba diciendo a ella, frente a 44 personas, incluyendo a don Octavio, que podía hacer lo que su equipo de 5 ingenieros profesionales había declarado imposible. ¿Leíste el informe completo de Jimena?, preguntó Valentina. Sí. ¿Y aún crees que puedes lograrlo en 30 días? No sé cuál era su calendario, respondió Gabriel. El mío es 30 días. Hubo una pausa en la sala que tuvo una textura particular, la textura de gente calculando si reírse y decidiendo no hacerlo por razones que no podían nombrar con claridad. Don Octavio, en el extremo de la mesa, miraba a Gabriel con una expresión que nadie más en la sala parecía leer correctamente. No estaba divertido. Estaba prestando atención. Valentina, dijo él, con voz tranquila. Deja que lo intente. Valentina miró a don Octavio, luego a Gabriel, luego a la fotografía del auto destruido. Tomó el pequeño temporizador digital que mantenía en el podio, el que usaba para sus presentaciones, y lo puso al borde de la mesa de juntas. 8 mañana, dijo. Si fallas, entiendes las condiciones. Gabriel miró el temporizador. Entiendo. No sonrió. No miró alrededor de la sala. Tomó la carpeta que había traído, se giró y salió por la puerta trasera. Esa noche, Gabriel recogió a Emilia en la guardería a las 5:15. Ella entró corriendo por la puerta como siempre, con Rayo colgando de una mano, y supo de inmediato que algo era diferente en el rostro de su padre porque se detuvo a 60 centímetros de él y lo observó con cuidado antes de subirse a su abrazo. ¿Pasó algo?, preguntó. Él la cargó hasta el coche. Papá aceptó un trabajo difícil, dijo, usando a veces el español y a veces el apodo cariñoso que habían inventado juntos. Pero sé cómo hacerlo. Ella lo pensó mientras él le ajustaba el cinturón. ¿Es un auto grande?, sonrió. Muy grande. Bueno, dijo ella, y abrió la oreja de Rayo como hacía cuando decidía que algo estaba resuelto. Él hizo pasta para la cena. Emilia se sentó en la mesita con sus crayolas mientras él cocinaba. Y después de cenar, dibujó lo que anunció como un dibujo de un auto que se estaba curando, que resultó parecerse un poco a una nube rectangular anaranjada, y que Gabriel dobló con cuidado y guardó en la bolsa de su camisa. Volvió a leer el informe de Jimena después de que Emilia se durmió. Las 52 páginas completas en la mesa de la cocina con su café. Jimena era minuciosa. Su equipo era experimentado. Y se habían equivocado en 2 cosas que importaban lo suficiente para cambiar la conclusión por completo.
La desviación del chasis no era el resultado de una distorsión térmica. Era una soldadura rota en el travesaño secundario, lo que significaba que el chasis en sí estaba intacto y la desviación era corregible sin reemplazo. La condición del motor, aunque seria, no era tan catastrófica como sugería el informe. El agua había entrado por la toma de aire durante la supresión y había llegado al carburador, pero las paredes de los cilindros no mostraban rayaduras, consistente con un bloqueo hidráulico por compresión. Si el motor no había estado funcionando cuando el agua entró, y según la línea de tiempo del incendio, no había estado, existía la posibilidad real de que la parte inferior fuera recuperable. El cableado era otro asunto. Esa era una pérdida total. Todo, desde el cortafuegos hacia adelante, tendría que ser reconstruido a partir de los esquemas originales. Gabriel tenía esos esquemas. Su padre había obtenido fotocopias de la documentación de servicio de fábrica para cada auto clásico americano significativo producido entre 1964 y 1972. Y Gabriel había conservado esos archivadores como otros hombres conservan fotografías familiares. Estaban en una caja en su closet, debajo de las cobijas de invierno, donde habían estado desde que se mudó a Guadalajara. Llegó a las instalaciones a las 10 de esa noche. El guardia de seguridad nocturno, un hombre tranquilo llamado René, que había visto suficientes cosas inusuales en el edificio como para dejar de preguntar sobre ellas, le entregó la tarjeta de acceso que Valentina había activado para entrada a las 24 horas. Gabriel caminó por las instalaciones vacías hasta el taller donde habían colocado el Charger. Se paró frente al bajo la luz amarilla del techo, puso la mano sobre el cofre retorcido y ennegrecido, tal como siempre ponía la mano sobre un vehículo que conocía por primera vez. Permaneció allí durante 3 minutos. El edificio estaba muy silencioso. El auto no se sentía muerto. Se sentía como algo que había sido herido gravemente y luego dejado solo, sin que nadie lo escuchara. Abrió su cuaderno y comenzó a escribir. No usaba software de diagnóstico. Usaba un cuaderno que había sido de su padre, un libro de composición con cubierta verde oscuro, mitad lleno con la letra de su padre y mitad con la de Gabriel. Y escribió en 2 columnas, izquierda, daño observable, derecha, condición real probable. A la 1:30 de la mañana, tenía 8 páginas de notas y un orden de operaciones que sabía, con la certeza particular que no viene de la confianza sino de la experiencia, que era correcto. Miró el temporizador digital que Valentina había puesto en la esquina de la mesa de trabajo del taller. Alguien lo había movido allí, tal vez como un recordatorio, o tal vez como una broma. Gabriel lo tomó, lo miró un momento y lo volvió a dejar. 30 días, dijo en voz baja, al auto, a sí mismo, a nadie en particular. Luego manejó a casa, durmió 4 horas y estaba de vuelta a las 6 de la mañana. Los primeros 4 días, Gabriel trabajó solo. No pidió ayuda y nadie la ofreció. Comenzó quitando todo lo que quedaba del interior, los asientos, los componentes del tablero, los restos de la alfombra, y colocando cada pieza en orden sobre el piso del taller, para evaluar qué era recuperable y qué no. Pablo Juárez se asomó en la mañana del segundo día, observó la disposición sistemática en el piso del taller y se fue sin decir nada. Regresó 1 hora después con 2 tazas de café y dejó una fuera de la puerta del taller, sin tocar. Jimena Ríos apareció en el 5.º día. Entró sin previo aviso, se paró frente al gran diagrama de papel que Gabriel había pegado a la pared del taller, un esquema dibujado a mano de cada zona de daño mapeada contra la estructura original del vehículo. Y lo estudió durante 5 minutos. Estás dedicándole tiempo al travesaño secundario, dijo. Sé que la desviación en el riel del chasis viene de la soldadura rota, no del riel mismo. Ella guardó silencio un momento. Teníamos esa nota en el informe preliminar, dijo. No estaba en el informe final. Otra pausa. No, admitió. No estaba. Se fue. Gabriel continuó trabajando. Don Octavio llegó en el día 11. No avisó. Simplemente apareció en la entrada del taller a las 7:00 de la noche, cuando el resto de las instalaciones se vaciaban, con una chamarra puesta y un café de papel en la mano,
como si acabara de venir de otro lugar y esa hubiera sido una parada no planeada. Se quedó en la entrada viendo a Gabriel trabajar durante mucho tiempo sin decir nada. Gabriel sabía que estaba allí. No dejó de trabajar. Finalmente, don Octavio dijo: ¿Sabes de qué color es ese? No era una pregunta. Gabriel dejó la herramienta. Naranja go mango, dijo. Código de fábrica EV2. Don Octavio asintió lentamente. El auto de mi padre era del mismo color. Gabriel lo miró directamente. Lo había escuchado decir algo similar una vez por teléfono en el estacionamiento, 3 días antes de la reunión, en una conversación que Gabriel no había querido escuchar. No mencionó eso ahora. Solo sostuvo la mirada de don Octavio por un momento. Don Octavio desvió la vista primero, de regreso al auto. Ninguno de los dos dijo nada más. Fue, pensaría Gabriel más tarde, una de las conversaciones más completas que recordaba haber tenido en mucho tiempo. En el día 12, gastó 4.500 pesos de su propio dinero en piezas originales de un proveedor en Puebla. Pablo se enteró y lo llamó esa noche. «Sabes que no van a reembolsarte eso», dijo Pablo. «No sé eso», respondió Gabriel. «Gabriel». Una pausa. «O eres la persona más competente con la que he trabajado», dijo Pablo, «o eres un hombre teniendo un colapso muy lento». «Ambas son posibles», dijo Gabriel. Valentina llegó al taller en el día 18 a las 7 de la noche, sin anunciarse. Gabriel estaba soldando, con la máscara puesta, y no la vio entrar. Ella se quedó cerca de la entrada, con los brazos cruzados, observando. Él trabajaba en el enrutado de la línea de combustible, cuidadoso, metódico, sin movimientos desperdiciados. Ella miró durante casi 15 minutos antes de que él levantara la máscara y la viera. No pareció sorprendido. «¿Qué necesitas?», preguntó. «Estoy viendo», respondió ella. «Las líneas de combustible. El trabajo». Él dejó el soplete. «Necesito 11. 200. P. E. S. O. S. P. A. R. A. E. L. A. R. N. E. S. D. E. C. A. B. L. E. A. D. O. Y. A. U. S. E. 11,200 pesos para el ARN. E. Es de cableado, Jaws. E. 4.500 de mi bolsillo. Ella guardó silencio. Manda la solicitud a través de Jimena. Él asintió. ¿Los 4.500 pesos? Esos también. Se fue. 2 días después, sin explicación, sin correo de seguimiento, sin nada más que una sola palabra en el asunto, aprobado, su solicitud llegó de vuelta autorizada. Le envió la captura de pantalla a Pablo. Pablo respondió con 3 signos de interrogación y nada más. Valentina envió la autorización e hizo algo que no reconoció del todo hasta varios días después, comenzó a revisar el trabajo. No de manera formal, no a través de informes. Comenzó a tomar la ruta más larga hacia su auto por las tardes. La ruta que pasaba frente a la ventana que daba al nivel inferior del taller. Empezó a hacerlo una vez al día, luego 2. Le mencionó a Jimena, con despreocupación estudiada, si ella tenía alguna evaluación actualizada sobre la viabilidad del proyecto. Jimena tardó un momento en responder. El trabajo del travesaño que hizo, dijo finalmente. No creo que haya un segundo técnico en Guadalajara que pudiera haber hecho eso a mano. Nosotras lo intentamos con equipo y nos detuvimos. Valentina asintió como si ese fuera un dato menor y se alejó. No volvió a preguntar más. Había crecido en esta industria, o más bien cerca de ella. Había crecido viendo a su padre amarla, viendo cómo le cambiaba la voz cuando hablaba de vehículos como otros hombres hablan de arte.
Nunca había aprendido a amarla de la misma manera. Había aprendido a entenderla, a administrarla, a hacerla crecer. Pero había algo en la forma en que Gabriel Mendoza trabajaba, ni rápido, ni teatral, ni interesado en ser observado, que tocaba algo para lo que ella no tenía una categoría lista. En el día 23, Emilia estaba con Gabriel porque la guardería estaba cerrada por capacitación del personal. Gabriel había hecho arreglos para que ella se sentara en la recepción con libros y sus materiales de dibujo. Cuando Valentina pasó por ahí camino a una reunión por la tarde, vio a una niña pequeña sentada muy derecha en la banca de la sala de espera, con Rayo el oso apoyado a su lado, leyendo un libro ilustrado con una expresión de concentración intensa. Valentina se detuvo. Una de las recepcionistas se acercó a su lado. «Es la hija de Gabriel», dijo la mujer. «Él está abajo, en el taller». Valentina miró a la niña. Emilia levantó la vista en ese momento, como hacen los niños cuando sienten que los observan, y miró a Valentina con atención tranquila y completa. «Hola», dijo Emilia. «Hola», respondió Valentina. Emilia volvió a su libro. Valentina siguió a su reunión. Esa tarde, cuando la recepción estaba vacía, alguien dejó una cajita de galletas de mantequilla en la banca donde Emilia había estado sentada. No había ninguna nota. 4 días antes de la fecha límite, Valentina llegó al taller por la noche y se sentó en el banco alto cerca de la mesa de trabajo. Gabriel estaba trabajando en los paneles de la carrocería. La nueva pintura ya tenía la capa base, y él comenzaba el proceso cuidadoso de igualar el color naranja gomango a partir de las secciones de pintura original que habían sobrevivido. Valentina se sentó y observó un momento. Luego preguntó: «¿Por qué no me dijiste quién eras antes de la reunión?» Gabriel no dejó de trabajar. «Porque no era relevante para el auto. Lo era para mí». «Sí», dijo él, pero al auto no le importaba. Ella miró el vehículo, el naranja comenzando a emerger bajo la capa transparente, el cromo comenzando a reensamblarse en algo coherente e inconfundible. «Yo dije que estaba muerto», dijo ella. «Tuviste todas las razones para creerlo». Se giró para mirarlo. «Eso es generoso. Es exacto. Tú tenías el informe de Jimena y 12 milímetros de desviación en un riel del chasis. Yo lo habría llamado igual. Pero tú no. Tenía información que tú no tenías». Ella permaneció en silencio un rato. El sonido del trabajo llenaba el espacio entre ellos. El roce suave del trapo de pulir. El ocasional chasquido de una herramienta al ser dejada. «Finalmente», dijo. «Me equivoqué». No lo adornó. Gabriela sintió una vez. «¿Qué pasó con tu taller?», preguntó ella. Él dejó de trabajar. Dejó el trapo. «Mi esposa murió», dijo. No con amargura, no como una explicación que exigiera simpatía, solo como un hecho que contenía su propia gravedad. Valentina no dijo: «Lo siento». Eso fue algo que Gabriel notó y agradeció. «Emilia», dijo ella. Tenía 3 años. Y el taller no pudo sostener ambas cosas. Elegí a Emilia. Tomó el trapo de nuevo. Valentina se quedó en el banco otros 20 minutos y no hizo más preguntas. El silencio entre ellos no fue incómodo. En el día 28, a las 11 de la noche, Gabriel se sentó en el asiento del conductor del charger y giró la llave. Nada. El motor no encendió. No tosió, no tartamudeó, no hizo ningún sonido que sugiriera una vida postergada. Estaba simplemente en silencio, de la forma en que la maquinaria está en silencio cuando no tiene intención de funcionar. Gabriel se quedó con ambas manos en el volante, mirando a través del parabrisas la pared del taller, y entendió con absoluta claridad que el encendido estaba mal calibrado. El distribuidor reconstruido que había conseguido era correcto para el motor y la época, pero la relación entre los puntos nuevos y el avance de vacío original del carburador, una relación que existía en un documento de hace más de 50 años, escrito por ingenieros que habían calibrado todo en una fábrica con equipos diferentes a los que Gabriel tenía disponibles, no estaba alineada correctamente. Sabía cómo arreglarlo.
El método era ajustarlo manualmente, de oído y ojo, sin luz de encendido, sin analizador de banco, girando el distribuidor en incrementos tan pequeños que la mayoría de la gente diría que el ajuste no era un ajuste. Era un método que su padre le había demostrado en un Dodge Superbee en un garaje en Hermosillo cuando Gabriel tenía 14 años. Una tarde de sábado cuando la luz entraba por la ventana del garaje en un ángulo bajo y las manos de su padre se movían con la paciencia particular de alguien que entendía que algunos trabajos simplemente tomaban el tiempo que tenían que tomar. Le quedaban 13 horas. Pablo llamó a la medianoche. ¿Qué pasó?, le preguntó Gabriel. Pablo guardó silencio. ¿Cuánto tiempo para arreglarlo? 9 horas si sale bien. 13 si no. Otra pausa. ¿Quieres compañía? No, pero gracias. Oyó a Pablo cambiar el teléfono de mano. Lo vas a lograr, dijo Pablo. No fue una pregunta. Gabriel no respondió. Salió del auto y abrió su cuaderno. A las 6 de la mañana, Emilia llamó desde la casa de la vecina donde se había quedado a dormir. Supo sin que se lo dijeran que algo importante estaba sucediendo. Papá, ¿estás bien? No viniste a casa. Estoy bien. Estoy terminando el auto grande. ¿El auto grande? ¿Ya despertó? Él cerró los ojos. Todavía no, dijo, pero lo hará. Lo sé, dijo ella. Tú siempre arreglas las cosas, papá. Incluso cuando están muy rotas. Él se sentó en el piso del taller con el teléfono en la oreja y no dijo nada por un momento. Anda, desayuna, dijo luego. Voy a recogerte al mediodía. Bueno, respondió ella. Dile al auto que le mando un saludo. Trabajó durante toda la mañana. Ajustó el distribuidor en incrementos, encendía el motor para probar, escuchaba, ajustaba de nuevo. Era el tipo de trabajo que por fuera parece nada, un hombre girando un pequeño componente unos grados a la vez. Pero en realidad es el trabajo más exigente que hay, porque no tiene punto de referencia externo. No puedes buscarlo en Internet. No puedes revisarlo en una pantalla. Escuchas y sientes y comparas lo que oyes y sientes con un estándar que existe solo dentro de ti. Construido a partir de cada motor en el que has trabajado durante 20 años de no hacer otra cosa. A las 8:17 de la noche del día 29, Gabriel se sentó detrás del volante del Dodge Charger /Tihami 1970, puso la mano en la llave y la giró. El motor no titubeó. El EMI 426 de 7.0 litros encendió en la primera revolución y subió a la marcha mínima con un sonido que era, no había otra forma precisa de describirlo, inconfundiblemente vivo. Un rugido grave, parejo, autoritario, que llenó el taller, viajó a través del piso de concreto y llegó al pecho del hombre sentado detrás del volante como algo muy cercano a lo que se siente cuando llevas mucho tiempo cargando su ausencia. Gabriel se quedó con ambas manos en el volante durante 60 segundos. No se movió. El motor ronroneaba. Contó las revoluciones, estables, limpias, sin variación. Escuchó la tren de válvulas, silenciosa, como debía ser. Escuchó la nota del escape a través de los tubos primarios y no oyó nada que no perteneciera. Luego tomó su teléfono y llamó a Emilia. Era tarde. Ella ya estaba en la cama en casa de la vecina. Contestó después de 4 tonos, con voz espesa de sueño. Papá, dijo. Terminé, dijo él. El auto despertó. Sonrió. Era la primera vez que sonreía en más de 30 horas. El auto despertó. A la mañana siguiente, el día 30, las puertas del taller estaban cubiertas por fuera con lonas que decían, trabajo en proceso. Una plataforma esperaba para mover el vehículo si era necesario, pero no iba a ser necesario. Don Octavio llegó a las 7 y se sentó en una silla plegable afuera de la puerta cerrada del taller, con un café en la mano y sin aparente necesidad de hablar con nadie. Varios miembros del equipo de Jimena llegaron y se reunieron en grupo cerca de la pared lejana. Un pequeño número de asociados de Don Octavio, a quienes él había invitado la semana anterior con una nota que decía solamente, algo que vale la pena ver,
Se reunieron cerca de la entrada de las instalaciones con la energía cortés y ligeramente confusa de personas a las que les han dicho que se presenten sin decirles por qué. Valentina Montero llegó a las 8:59. Llevaba una chaqueta gris y un café que se había enfriado durante el camino. Se paró junto a don Octavio, miró las puertas cubiertas del taller y no dijo nada. Exactamente a las 9, las puertas se abrieron. El Dodge Charger /diagonal TM 1970 rodó hacia la luz de la mañana de Guadalajara. El color llegó primero. Naranja Go Mango, EV2. Tan vívido que parecía empujar hacia atrás la pálida luz matutina. No restaurado a la adecuación, sino restaurado al exceso, a la intención original de una fábrica que había elegido ese color precisamente porque se negaba a ser ignorado. El cromo atrapó la luz en cada superficie simultáneamente. La capota estaba abajo, plegada limpiamente detrás de los asientos traseros, y debajo de todo, funcionando con la autoridad medida y de baja frecuencia de un motor de bloque grande que había sido correctamente reconstruido y correctamente calibrado, llegó el sonido. La multitud reunida afuera de ese taller no era un grupo sentimental. Eran ingenieros, ejecutivos, inversores. Y sin embargo, el sonido detuvo la conversación. No porque fuera fuerte, sino porque era correcto. Hay una frecuencia a la que opera un EMI 426 correctamente calibrado que es distinta a cualquier otra configuración de motor producida en la era del muscle car americano, y cualquiera que la haya escuchado la reconoce de inmediato, incluso si no la ha escuchado en décadas. Don Octavio la había escuchado por última vez cuando tenía 14 años. Gabriel salió del taller. Llevaba el mismo overol que había usado en la reunión 30 días antes y había un resto de grasa en su muñeca izquierda que no había tenido tiempo de quitar por completo. No cargaba nada. No hizo ningún anuncio. Simplemente se paró junto al auto y miró a don Octavio. El anciano caminó hacia el auto lentamente. Se detuvo junto al cofre y puso la mano sobre él, con la palma plana, como se pone la mano cuando estás revisando algo que importa. Se quedó con la mirada al frente y los hombros muy quietos. 10 segundos. 15. Luego, sus hombros se movieron de una manera que no tenía nada que ver con la compostura. Tenía 62 años y había atravesado 5 décadas de un duro panorama comercial sin dejar que nadie lo viera flaquear. Pero en ese momento, con la mano sobre el cofre del Charger color naranja, don Octavio Mendoza lloró en silencio. No sollozos, no aspavientos. Solo 2 lágrimas que recorrieron sus mejillas mientras cerraba los ojos y recordaba a su padre. Gabriel se quedó a su lado y no dijo nada. No apartó la mirada. No hizo que fuera más fácil. A veces, lo correcto es dejar que el peso de un momento tenga todo su peso. Jimena Ríos se acercó al auto por el lado del acompañante. Se agachó y miró la parte inferior del larguero, se levantó, pasó la mano por la línea de la puerta, revisó la alineación del cofre con las salpicaderas. Le dio 2 vueltas al auto. Luego se paró frente a Gabriel. El travesaño, dijo. Necesito que me expliques exactamente cómo lo hiciste. Él se lo explicó. Ella escuchó cada palabra. Cuando terminó, ella dijo. Me equivoqué en el informe. No tenía suficiente información para llegar a una conclusión diferente, respondió él. Ella lo miró fijamente. Esa es la segunda vez que le dices eso a alguien. Las 2 veces es verdad. Ella asintió. No fue el asentimiento de acuerdo, sino el de alguien que recibe algo difícil y decide recibirlo limpiamente. Valentina no se había movido de donde estaba. Miraba a don Octavio, quien ahora simplemente descansaba la mano en el cofre del auto con los ojos cerrados. Y era consciente de que algo sucedía en su propio pecho para lo que no tenía una palabra preparada. Gabriel caminó hacia ella. Ella se giró. Se quedaron a unos pasos de distancia, mirándose a través de los pocos metros de mañana tapatía. Ganaste, dijo ella. No era una competencia. Era su auto, dijo él. Solo se lo devolví. Ella miró el vehículo. Miró a don Octavio. Miró de nuevo a Gabriel. Yo dije que estaba muerto.
Tenías buenas razones. No me creíste. Escuché algo que tú no escuchaste. Ella esperó. Él dijo. Algo que aún respiraba. El sonido de pies pequeños corriendo sobre el concreto llegó antes que la voz. Emilia entró por la puerta lateral a toda velocidad, con rayo apretado en el puño porque Pablo había ido a recogerla a casa de la vecina a petición de Gabriel, y nadie le había explicado lo que iba a ver. Se detuvo a 3 metros del auto. Su boca se abrió. El Charger estaba encendido y era naranja y era enorme y era la máquina más completamente viva que había visto en sus 6 años de ver máquinas. Papá. Susurró. Papá, está bien bonito. Gabriel cruzó el espacio entre ellos y la levantó. Ella le enrolló ambos brazos alrededor del cuello, luego se recostó hacia atrás y extendió una mano hacia el auto con toda seriedad, a la manera de un saludo formal. Hola, auto, dijo. Mi papá te arregló. ¿Ya estás bien? El sonido que recorrió a la multitud reunida, ejecutivos, ingenieros, inversores, no fue el sonido de personas actuando sentimentalismo. Fue el sonido de personas siendo atrapadas por algo genuino en un momento en el que no estaban preparadas para ello. Don Octavio, desde el interior del asiento del conductor, lo escuchó. Abrió los ojos y miró a través del parabrisas a Gabriel y a Emilia, y por primera vez en esa mañana, sonrió de verdad. Luego bajó la ventanilla y, con voz ronca pero firme, dijo. Oye, niña. ¿Quieres dar una vuelta? Emilia miró a su padre. Gabriel asintió. Ella soltó un chillido que hizo reír hasta al guardia de seguridad. Don Octavio manejó el auto lentamente alrededor del perímetro de las instalaciones. Una vuelta completa, cuidadosa y deliberada. La forma en que te mueves cuando llevas algo que has esperado mucho tiempo volver a sostener. El sonido del Emmy recorriendo el espacio abierto del patio era el sonido de algo que regresaba desde una gran distancia. Valentina lo vio alejarse. El café en su mano llevaba una hora frío. No lo notó. A la mañana siguiente, Valentina pidió a Gabriel que fuera a su oficina. Le ofreció un puesto que no había existido en la empresa antes. Esa mañana, ella lo había creado la noche anterior, trabajando en su escritorio después de que todos se hubieran ido a casa. Directora de restauración clásica. Autoridad técnica total sobre todos los proyectos de vehículos de época. Un salario 3 veces superior al que ganaba. Gabriel escuchó todo. Luego dijo. Tengo la última palabra en todas las decisiones técnicas. Sí. Si te digo que algo no puede hacerse, lo aceptas sin una segunda revisión. Ella hizo una pausa. Luego. Sí. Está bien, dijo Gabriel. Acepto. Don Octavio solicitó una reunión privada. Le entregó a Gabriel un sobre cerrado. Gabriel lo abrió, miró lo que había dentro y lo puso sobre el escritorio. No puedo aceptar esto. Don Octavio lo miró. ¿Por qué no? Porque no por eso lo hice. El anciano se recostó en su silla y estudió a Gabriel durante un largo momento. Entonces dime por qué lo hiciste. Gabriel guardó silencio. Luego. Mi padre me enseñó que un auto nunca está realmente muerto mientras alguien aún esté dispuesto a escucharlo. Yo escuché al suyo escuchando. Don Octavio tomó el sobre y lo deslizó de vuelta al otro lado del escritorio. Entonces considera esto la colegiatura de Emilia, dijo. De Octavio, no del dueño del auto. Gabriel miró el sobre. Miró a don Octavio. Lo tomó. Jimena Ríos encontró a Gabriel en su nuevo espacio de trabajo. Le habían asignado un taller más grande en el extremo norte de las instalaciones, con mejor iluminación y un cuarto de almacenamiento de piezas anexo. Ella se paró en la entrada con las manos a los costados. El ajuste del encendido en el Emmy, dijo. ¿Me enseñarías? Gabriel levantó la vista de la mesa de trabajo. Sí, respondió. Pero tienes que guardar el software de diagnóstico primero. Ella lo pensó. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que te tome confiar en lo que escuchas en lugar de lo que te dice la pantalla. Una pausa.
¿Cuánto tiempo te tomó a ti? Mi papá empezó cuando yo tenía 12. Lo entendí a los 14. Jimena guardó silencio. Luego asintió y acercó un banco. Una semana después, Gabriel trabajaba hasta tarde en el nuevo taller 3. En el pizarrón estaban los primeros proyectos del inventario de un departamento que no había existido un mes atrás. Valentina llegó al final de su día. Se detuvo en la entrada del taller, no para inspeccionar ni evaluar, sino simplemente porque había estado caminando hacia otro lado y luego ya no estaba caminando. ¿Cómo está Emilia?, preguntó. Gabriel levantó la vista. No era el tipo de pregunta que esperaba. Por un momento, solo registró lo inesperado de ella. Hoy leyó 3 palabras seguidas, dijo. Sola. Sin ayuda. Valentina inclinó la cabeza. 3. Para ella, eso es el mundo entero. Un latido de silencio entre ellos. De esos que contienen más de lo que se dice. ¿Quieres un café?, dijo ella. Conozco un lugar cerca. Emilia está con Pablo, así que tienes tiempo. Gabriel dejó la herramienta que sostenía. La miró por un momento, sin evaluar, sin calcular, solo mirando. Luego alcanzó su chamarra. Esa noche, después de que Emilia se durmiera y el departamento estuviera en silencio, Gabriel se sentó en la mesa de la cocina con el cuaderno de su padre abierto frente a él. La página de hace 30 días, las 2 columnas, la observación y el diagnóstico, todavía estaba allí. La miró por un rato. Luego pasó a una página en blanco. Escribió 3 nombres de proyectos en la parte superior. Miró la pared donde Emilia había pegado su dibujo del auto anaranjado poniéndose mejor, la nube rectangular que ella insistía que era un Charger y que Gabriel había aceptado que era exactamente eso. Tomó el lápiz. Escribió un 4.º nombre. 3 semanas antes, Valentina Montero se había parado en una sala y le había dicho a 44 personas que un auto estaba muerto. Y había tenido razón en todas las formas en que una persona puede tener razón cuando tiene toda la evidencia disponible y ninguna de las piezas que faltan. La pieza que faltaba había sido un hombre que había aprendido hace mucho tiempo, en un garaje en Hermosillo, que la diferencia entre algo muerto y algo que espera no es nada más que esto. Alguien dispuesto a estar lo suficientemente quieto, lo suficientemente paciente y lo suficientemente presente para escuchar la diferencia. Gabriel Mendoza la escuchó. Y 30 días después, en una mañana de Guadalajara, en un color llamado naranja gomango, algo que todos habían acordado que estaba terminado, rodó hacia la luz y les demostró que estaban equivocados. ¿Te gustó esta historia de segundas oportunidades, resiliencia y amor paterno? Si crees que un corazón dispuesto a escuchar puede resucitar hasta lo que parece muerto, dale like, comparte y suscríbete a Relatos de un Padre Soltero. Cada semana, una nueva historia donde la valentía de un padre cambia el destino. Activa la campanita para no perdértelas. Porque a veces, lo imposible solo necesita a alguien que no se rinda. Nos vemos en el próximo relato.